qué gusto saludarles. En nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, les doy la bienvenida a esta conferencia que abordará el alcance, contenido y significado de los elementos que estructuran el tipo penal de feminicidio en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Para comenzar la jornada, le doy paso a la doctora Rosy Rueda Ardila, presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil. Muy buenos días, gracias doctora María Jimena. Para los participantes en este momento, en nombre del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, les doy la bienvenida a la charla La interpretación de género en el delito de feminicidio. Presento mi respetuoso saludo a la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Gracias, doctora, por querer compartir sus conocimientos con un tema de actualidad, hacernos un espacio en su agenda. Mil gracias. A la doctora María Jimena Rincón Castro, muchísimas gracias también por su apoyo, y le cedo la palabra a la doctora Milka Gisela Ventilar, magistrada del tribunal y nuestra querida colegiada, que presentará a la doctora Marta Lucía Zamora. Muy buenos días, apreciados compañeros del Colegio de Jueces y Fiscales y a todas las personas que están participando en esta conferencia. Queremos presentar, para nosotros es un honor el acompañamiento en la mañana de hoy de la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con amplia experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado como directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz, también como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, además como procuradora delegada ante la misma corporación, y posteriormente asumió como magistrada auxiliar de la Sala Penal de este alto tribunal, entre otros muchos cargos que ha desempeñado. De manera que para nosotros, como miembros del Colegio de Jueces y Fiscales de San Gil, es un honor contar con su participación en la mañana de hoy, y el tema a tratar, que es uno de los más importantes en este momento dentro de nuestro quehacer jurídico, como alcance, contenido y significados en la interpretación de género en el delito de feminicidio. Bienvenida, doctora Marta Lucía. Muchísimas gracias, doctora Nilka y doctora Rosy, por sus palabras tan lindas hacia lo que ha sido mi vida profesional. Muy generosas las dos y muy queridas con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Quiero enviarles un saludo muy especial al Colegio de Jueces y Fiscales, a todos los magistrados y magistradas que hoy nos acompañan, especialmente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, a quienes hoy virtualmente los sentimos muy cercanos, con el fin de continuar en estas tareas académicas que desde la agencia hemos venido realizando, y que María Jimena, a quien también mi saludo y mi agradecimiento por todo su apoyo para poder tener, estos casos, estos procesos educativos y de acercamiento con todas las operadores de justicia, que es tan importante ahondar sobre los temas que hoy en día nos atañen, y especialmente que son importantes para la formación y el cumplimiento de las funciones. Queremos desde la agencia decirles a ustedes, así como se hizo en el video, que son muchos los temas que aquí van a encontrar y que estamos siempre prestos para atender sus solicitudes cuando sean temas especializados y poder llegar a ustedes con estos novedosos aspectos de interpretación de nuestra normatividad, y en este caso, como va a ser en el día de hoy, del tipo penal del delito de feminicidio, que es de gran importancia, sobre todo el enfoque de género y esta visión que hoy les voy a presentar a ustedes. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Esta presentación contiene la indicación de las decisiones que vamos a ver de diferentes cortes, tribunales superiores, con el fin de apoyar la temática que hoy vamos a desarrollar. Este es un conversatorio porque también los escucharemos a ustedes.
y allí está referida y por esa razón es parte de los documentos que pueden ustedes consultar posteriormente y tener esas referencias jurisprudenciales que son tan importantes al momento del análisis de una norma en particular. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si está siendo observada. Sí, señora. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, me excusan que amanece un poquito mal de la garganta, pero sin problema para poder atender hoy la presentación. Bueno, como les decía a ustedes, vamos a trabajar o vamos a conversar sobre el alcance, contenido y significado de los elementos que estructuran el tipo penal de feminicidio en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Por tanto, nos remontamos al año 2015, a la ley 1761 de 2015, que introdujo y adicionó en nuestro Código Penal en el artículo 104A del Código Penal, que contempla el tipo penal de feminicidio. Es triste recordarlo, pero esta ley se ha denominado, se le ha dado el nombre de la ley Roselvira Celi por los hechos ocurridos precisamente en el año 2015, la forma como fue agredida y que terminó pues en la muerte de Roselvira Celi, y por esa razón desde ese momento se llevó un gran debate en el Congreso de la República, se tuvieron como referentes importantes para su debate decisiones a nivel internacional que llevaron a Colombia a tener que crear un tipo penal independiente del homicidio agravado, y que había sido, digamos, la tradición jurídica de aplicación en cualquier circunstancia en que una mujer fuera la víctima, el sujeto pasivo de esta conducta. Aquí nace precisamente esta necesidad de crear un tipo penal independiente del homicidio agravado, y es precisamente la ley 1761 del año 2015, de la cual vamos a estudiar y lo vamos a ver aspectos muy puntuales que nos van a permitir hacer esa gran diferencia, comprender este tipo penal y especialmente generarnos las bases para una interpretación adecuada, una interpretación de género y comprensión de las dificultades que tiene aplicar esta norma en la vida real, y por eso nos invita el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional especialmente a hacer un ejercicio y una gran capacidad interpretativa para poderla aplicar en la realidad y que ésta precisamente logre sancionar aquellos comportamientos tan graves y que ya vamos a ver en su descripción. Inicio, en este caso, con una sentencia que resulta ser la base, y ya ustedes me van a entender cuando vayamos desarrollando toda la conferencia cómo esta sentencia, además de ser una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional de la doctora Gloria Ortiz, es la sentencia por la cual se demandaron algunos literales del artículo segundo de la ley 1751 de 2015, que viene a ser el artículo, como les digo, 104A de nuestro Código Penal. Y aquí ya empezamos a ver cómo en la exigencia del legislador, y que es interpretada por la Corte Constitucional, en hacer esta interpretación, una interpretación de la mano de todos los principios constitucionales, especialmente la dignidad de la persona, y donde vemos la invitación a hacer ese ejercicio de ponderación sin lógicamente descuidar el debido proceso y este principio de legalidad, pero haciendo un esfuerzo interpretativo para el operador jurídico, que lo encontramos aquí en esta sentencia que vamos a citar varias veces, la C-297 de 2000. Habla, miren ustedes, cómo de esa rigidez procesal y el formalismo probatorio muestran que muchas veces la Administración de Justicia ha dado un desmedido lugar a la vida procesal por encima de las realidades fácticas que se producen especialmente frente al tipo penal de feminicidio. No podemos olvidar que este es un tipo penal supremamente, llamémoslo, emocional, en el cual se contemplan estas pasiones, estos amores y desamores,
por esas motivaciones y por lo tanto desde aquí la Corte Constitucional nos habla de esas realidades fácticas estructuralmente desiguales y la verdad real de lo que ha sucedido en ese entorno en el cual se producen estas situaciones de violencia que llevan a la pérdida de la vida de una mujer o quien se identifique como mujer. Por esa razón nos dice la Corte que la inclusión de los antecedentes e inicios de la violencia en una circunstancia del tipo responde a la necesidad, por eso se crea este tipo penal que puede integrar una perspectiva de género y que estas situaciones pueda el intérprete de la ley poderla superar. Es decir, vemos cómo en este párrafo que he destacado profundamente es donde vamos a encontrar la esencia de la interpretación de este artículo 104A de nuestro Código Penal para tener y partir de esta premisa que hay una gran dificultad interpretativa y hay una gran dificultad en la aplicación de y en el análisis de lo fáctico frente a una realidad de violencia que describía al principio al inicio de esta charla y que hablábamos cómo es tan importante adecuarla a nuestra situación cultural, social, vivencial y territorial en estos casos. Bueno, también continúo con esta sentencia C-297 fijando como los hitos que van a ser fundamentales para el desarrollo de la interpretación y vemos cómo la Corte en esta parte se refiere a las circunstancias contextuales del homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Circunstancias contextuales que las vamos a ver descritas como elementos, como circunstancias complementarias del tipo penal que no pueden desaparecer, que no pueden ser desconocidas, que son fundamentales para la integración y la adecuación típica de esta conducta. Entonces, por esa razón, no podemos hacer un análisis descontextualizado, sino por el contrario, como nos indica la Corte, cada situación que vayamos viendo en el desarrollo de esta cadena de violencia van a ser fundamentales para la estructuración del tipo penal de feminicidio. Entonces, allí vamos a encontrar cómo la Corte, miren ustedes en el párrafo que sigue, ya nos habla de patrones de discriminación, situaciones muy particulares del feminicidio que empiezan a generarnos la gran diferencia entre ese homicidio agravado y el feminicidio como tipo penal independiente. Porque esa es la pregunta que se nos viene a la cabeza. ¿Por qué se requería un tipo penal independiente como feminicidio si ya existía una conducta que recogía el homicidio agravado, pues por darle muerte a una mujer en situaciones, digamos, de sevicia, de ensañamiento, en una actitud mucho más allá, donde se demuestra pues esa crueldad del comportamiento, si eso estaba contemplado en nuestra normatividad penal? Pero vemos cómo estos patrones de discriminación empiezan a ser fundamentales para, y como los describe la Corte Constitucional en esta sentencia, a propósito, como les digo, del análisis de constitucionalidad. Aquí vemos cómo ya entra la Corte a hablarnos del elemento subjetivo del tipo que vamos a desarrollar más adelante, pero que la Corte no ahorró ningún esfuerzo en este análisis del tipo penal, en donde nos habla de la importancia del elemento subjetivo del tipo y a las circunstancias que pueden determinar que la intención, ahí hago un alto en el camino y la importancia de la intención, porque es precisamente lo que nos va a marcar la diferencia entre el homicidio agravado, si queremos verlo de esa manera, con esa, como les digo a ustedes, ese odio, esa actitud, esa sevicia, y es la intención que va a marcar la diferencia entre ese homicidio agravado y el feminicidio. Y miren ustedes cómo une la Corte. La intención del homicidio se refiere a la condición de ser mujer o a la identidad de género como elementos descriptivos que presentan hechos con el potencial de verificar el móvil de la conducta. ¿Qué fue lo que llevó al agresor a realizar esa conducta? ¿Qué lo motivó?
y lógicamente el tipo penal contiene ese sujeto pasivo que es la mujer y quien se identifica como mujer. Es ese móvil que llevó a esa intención de causarle el daño a la mujer por el hecho de ser mujer o identificarse como mujer. Entonces, la existencia del elemento subjetivo del tipo es matar o darle muerte a una mujer por ser mujer o por su identidad de género. Aquí lo destaco porque precisamente la sentencia nos va llevando poco a poco a definir ese elemento subjetivo precisamente relacionado con sujeto pasivo, con esa intención, con ese dolo especial que está descrito en el tipo penal. En resumen, nos dice la Corte Constitucional en esa sentencia que vamos a tomar como base, es todo el proceso de adecuación típica de la adecuación de la conducta al tipo penal que requiere un análisis de este comportamiento humano reprochable desde el punto de vista penal a través de estos esquemas dogmáticos y pautas de derechos positivos vigentes. Y por eso aquí vamos a definirlo a través de estos elementos, ingredientes normativos que ya veremos y subjetivos para finalmente establecer una pena grave, proporcional a una conducta tan grave como es el feminicidio o la muerte de una mujer o quien se identifica como mujer precisamente por ese móvil y ese querer causarle daño por esa especial situación. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el legislador, y por eso cuando uno revisa lo que fue el proceso de creación de la norma en el Congreso de la República, ve la gran dificultad que tuvo el legislador y los grandes esfuerzos que hizo por lograr en un tipo penal describir una conducta tan difícil de hacerlo, precisamente por la cantidad y la variedad, como lo vamos a ver, de comportamientos de agresión, de violencia, y que podían ser descritos de manera, digamos, indicativa, pero más no taxativa en las diferentes literales que aparecen en el artículo 104A, y que son unas formas de llegar a realizar la conducta. Entonces, esa interpretación es todavía más compleja porque tenemos que extraer de cada uno de esos literales su verdadera esencia, su realidad, su fundamento normativo y acompañado del análisis fáctico de la conducta para poder encontrar realmente una adecuación típica. Por esa razón, allí es donde está esa, que les he dicho siempre, esa capacidad interpretativa y ese análisis pro víctima, pro género, que debe realizarse en el momento de la adecuación típica. Porque como lo dice la Corte, el legislador no podía hacer una descripción exhaustiva de todas las conductas que indicaran dónde estamos frente al feminicidio y cuándo ante un homicidio agravado. Por esa razón, esa descripción exhaustiva, que es imposible y lo sabemos quienes hemos estado al frente de una investigación, al frente de la toma de una decisión tan importante como es resolver si una persona es condenada o absuelta en un caso tan grave como el feminicidio, pero es aquí donde la creatividad, dentro de los límites establecidos por la propia Constitución y la ley, debe realizarse ese esfuerzo interpretativo porque no hay una descripción que contenga cada una de las posibilidades de agresión a una mujer o quien se identifique como mujer. Entonces vamos a ir perfilando los temas y vamos a ver ese aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de la conducta que resulta ser definitivos al momento del análisis total. Aquí tenemos que el sujeto activo, claramente, al ir nomás a leer el artículo 104, encontramos que el sujeto activo es indeterminado, no nos habla como en otros tipos penales con una cualidad especial, que sea un hombre, que sea una mujer, que sea un servidor público, etcétera, sino aquí fíjense cómo el legislador lo dejó de manera determinada, sino que el imaginario colectivo siempre considera que el agresor, como lo es en la mayoría de los casos, es una figura, un hombre, ¿sí? Es decir, como agresor, como sujeto activo de la conducta.
pero realmente la doctrina se ha encargado de desarrollar que no solamente puede ser un hombre el sujeto activo de la conducta, sino también hay circunstancias, digamos, excepcionales en las cuales también puede una mujer ser causante de la conducta delictiva o el tipo penal de feminicidio, y por eso este ejemplo lo he tomado, este es de un trabajo realizado, aquí cito el autor, es el libro del feminicidio en Colombia, de dos profesores de la Universidad Javeriana, en el libro Homenaje al profesor Augusto Ibáñez, y allí encontramos en este libro, se da este ejemplo que lo he querido traer para que no lo hagamos de manera categórica, que siempre el sujeto activo es un hombre, cuando aquí la doctrina ha encontrado situaciones que también nos permiten pensar en la posibilidad de que una mujer sea también el sujeto activo de la conducta de feminicidio. Acá se cita un ejemplo, como les digo, pero pues es, como no he encontrado un referente jurisprudencial que nos pueda ampliar este conocimiento, pero no descartamos esa posibilidad. Entonces, aquí lo citamos como sujeto activo. Frente al sujeto pasivo es donde tenemos una relación mucho más directa frente a lo que la norma lo establece como titular del bien jurídico protegido, y allí encontramos que es la mujer, y como lo dice la propia norma y como lo ha dicho la Corte Constitucional, no existe una identificación estática o biológica de mujer, sino precisamente quien se identifique como mujer. Entonces, no lo vamos a reducir solamente a la concepción biológica fija e inmutable, es decir, las características propias de una mujer, sino también se desliga de ese concepto biológico y exige en estos casos una comprensión y un conocimiento de otras categorías. Por eso vuelvo a la sentencia C-297-2016, en donde el sujeto pasivo es calificado, como lo conocemos por tal, y debe tratarse de una mujer o una persona que se identifique en su género como tal. En esto nuestra normatividad es muy de avanzada, muy importante, la pauta que ha marcado Colombia frente al tipo penal de feminicidio al incluir el género y a que también se pueda ser sujeto pasivo quien se identifica como una mujer. Por eso, frente a esto, sí tengo un referente jurisprudencial. En este caso, es una decisión del Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Garzón Huila, en donde la persona afectada, el sujeto pasivo, es en este caso una mujer que reconocida en la comunidad LGTBI, allí en su localidad, reconocida, y por esa razón fue agredida, causándole pues la muerte, el feminicidio incluso agravado. Y en este caso, pues miren ustedes cómo obtenemos un ejemplo claro y real, que aunque biológicamente no era una mujer, sí había una identificación de género, y por esa razón claramente se trata de una mujer que fue estimada y precisamente sujeto pasivo de este comportamiento tan grave. Y así encontramos decisiones que muy seguramente deben existir otras en el país, porque ya pues esto ha tenido unos avances interpretativos muy favorables a la verdadera y adecuada interpretación de nuestra normatividad en esa materia. Bueno, vamos a la conducta, que es otro de los temas fundamentales, y allí pues encontramos un verbo rector, que es darle muerte, matar, como lo dice el artículo 104A, y en esto pues no me voy a detener sobre las teorías de la momento de la muerte y demás, sino sencillamente vamos a tomar este verbo rector en su interpretación, como lo ha hecho siempre en nuestra jurisprudencia alrededor de lo que es el momento de la muerte, la pérdida de la vida, y por esa razón lo vamos a analizar puramente en relación con el momento de causarle la muerte a una mujer o quien se identifica como tal.
El bien jurídico protegido, aquí estamos frente a un bien jurídico que podemos denominar pluriofensivo, en el sentido que no solamente estamos ante la afectación de la vida y la integridad de una mujer o quien se identifica como tal, sino recuerden también que aquí estamos frente a valores constitucionales, a principios constitucionales fundamentales como la dignidad del ser humano, el principio de igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, que van todos ellos unidos, y lo vamos a ver en los casos en donde esos estereotipos, estos imaginarios colectivos que creen y que todavía se conservan en nuestra sociedad alrededor de una mujer que no tiene este derecho, una mujer que debe comportarse de determinada forma, una mujer que no está de acuerdo con el pensamiento de su pareja en torno a cómo debe vestirse, cómo debe caminar, inclusive cuál debe ser su actitud social, todo esto. Y por esa razón, frente al tipo de feminicidio, no es solamente la vida de una persona y la integridad, sino van inmersos otros valores y otros conceptos constitucionales que siempre tenemos que tener en cuenta y presentes al momento de la interpretación y de la aplicación y ese ejercicio de adecuación típica frente a esos hechos de la realidad y las exigencias normativas. Vamos a los elementos normativos. Estos son tipos penales. Este es un tipo penal que tiene una gran riqueza normativa, a la cual tenemos que ir al análisis tanto, digamos, de autoridad científico, tenemos también que hacer un análisis cultural, social, que nos va a dar una riqueza y una amplitud en el conocimiento para poder analizar todos estos elementos normativos, en los cuales no podemos desligarlos del verbo rector, darle muerte a una persona. Entonces, miremos cómo partimos de uno que es básico, ser mujer, ¿sí? Tenemos que ir a lo que es ser mujer, a las características físicas, biológicas, al pensamiento de una mujer, a esa identidad de género, o cuando hablamos de las circunstancias, recordemos cómo esas circunstancias que están allí descritas en la relación familiar, la relación laboral, que aparecen allí en toda la descripción del tipo penal, nos llevan a tener una información y a poder ahondar en esas temáticas y tener elementos fundamentales que nos permitan comprenderlas y entenderlas en su significado muy importante. Por eso aquí solo cito algunos aspectos cuando nos habla de relación familiar. ¿Qué es una relación familiar? ¿Cómo se construye una relación familiar? ¿Qué es íntima esa relación? ¿Cuándo hay relaciones de conveniencia con la víctima? ¿Qué es esa amistad? El compañerismo de trabajo. Por eso siempre hago mención a la importancia de esa creatividad que le va a permitir al juez, al fiscal, al magistrado, al operador jurídico desentrañar eso. ¿Cómo se traba esa relación laboral de trabajo en estar todo el día en un sitio en el cual hay una convivencia, en el cual hay una comunidad de trabajo, de relaciones y muchas veces afectivas, de amistad, etcétera, que van a llevar a trabar estas situaciones y que van a ser posteriormente el contexto en el cual vamos a analizar la situación que dio lugar a la pérdida de la vida de una persona o en muchos casos como lo vamos a ver, a la tentativa, porque finalmente no se logra el cometido del agresor. Y por esa razón, todos estos son ingredientes normativos que tenemos que tener en cuenta en la situación particular para poder realizar ese análisis sobre la realidad y la adecuación típica. Entonces, todo está lleno, todos los literales de este artículo 104A e incluso en el artículo que genera los agravantes a la conducta base, esos son elementos normativos, mujer, condición de ser mujer, identidad de género, todo eso nos lleva a hacer un análisis muy importante y a una gran riqueza de complementariedad de la norma, irnos a estudios psicológicos, irnos a estudios sociológicos que se han hecho sobre estas relaciones que se tejen familiares, de trabajo, como les digo, estas relaciones que muchas veces hay que ir hacia aspectos
como eran los gestos, las manifestaciones, el pasado de cada persona, que va construyendo estas situaciones de violencia y que son fundamentales al momento de hacer un análisis de la conducta típica. Entonces, aquí solamente mencionamos cómo, por ejemplo, en esta sentencia C-539 de 2016, también de la Corte Constitucional, nos dice, dichos ingredientes sirven a los fines de distinguir y asignar consecuencias jurídicas diferentes a dos comportamientos. Acá se está refiriendo la Corte al homicidio y al feminicidio desde el punto de vista externo o de los resultados ocasionados, porque parecerían que fueran iguales, pero resulta que ahí está precisamente la diferencia. ¿Cómo era el comportamiento? ¿Cómo delante de sus compañeros de trabajo se dirigía hacia la mujer? ¿Cómo tenía siempre comentarios discriminatorios y abusivos hacia la mujer? Es decir, miren cómo se va construyendo poco a poco esa historia de violencia que es fundamental, porque este es un tipo penal, como les digo, que nos exige que todas esas situaciones deben ser parte del análisis, así las denominemos ingredientes normativos, pero son ingredientes normativos de una gran riqueza que va desde lo científico hasta lo social, cultural, y que nos va a permitir verdaderamente hacer un ejercicio de interpretación normativa. Aquí voy a citar algunas sentencias. Por razones de cercanía, he trabajado mucho el Tribunal de Bogotá, pero como les digo, estoy segura que en todos los tribunales del país vamos a encontrar decisiones en las cuales se aprecia el esfuerzo grande que están haciendo nuestros jueces, magistrados e incluso, como les digo siempre, en etapa de investigación por fiscales, de lograr realizar esta interpretación pro víctima, pro género, para verdaderamente aplicarla a la norma. Aquí solamente me cito, como hemos dicho, esa dificultad de encontrar las diferencias entre el feminicidio y el homicidio, es que hay situaciones que nos ponen en la dificultad interpretativa, y aquí es un caso en donde una pareja que ya se había divorciado, pero cuando se encuentran generan esta situación de violencia, pero al hacer un análisis exhaustivo de cómo se dio esa situación, cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon, no fue precisamente una relación, digamos, una situación que fuera motivada para causarle daño a ella como mujer, como en este caso haber sido su pareja, sino otras circunstancias que rodearon ese momento fueron las que llevaron a la agresión. Entonces, esta es, digamos, en sentido negativo, que nos permite ver qué fue lo que se advirtió en ese estudio aunque había unos antecedentes de violencia por parte de él hacia la víctima, el momento, la reyerta, como lo denomina el tribunal, a esta situación, esa confrontación entre él y el nuevo compañero, y lógicamente ella también estuvo lesionada, ella se llega a la reyerta, pero realmente los daños causados a ella no fue producto de esa violencia o de esa vivencia que ambos venían de tiempo atrás, sino fue una situación diferente. Entonces, miren cómo aquí nos muestra situaciones como límites, situaciones difíciles de comprender, pero todo nos lleva a hacer un análisis de toda esa historia de violencia, de quienes están involucrados en esto, para poderla analizar en debida forma. Entonces, esta sentencia del tribunal, por eso digo yo, es un poco en sentido negativo, pero nos sirve para verificar que hay esas situaciones límite que nos llevan a hacer un ejercicio mayor frente a esa adecuación típica. Aquí ya vamos viendo cómo el elemento subjetivo cobra toda la importancia en el momento de la valoración. Esta es una sentencia del Tribunal de Bogotá. Estas, como ven ustedes, son posteriores, o sea, son entre los años de 2019 y 2021, vamos a verlas, y que nos dan precisamente lo que ha sido la evolución en la interpretación de la norma. Aquí ya empezamos a ver cómo se hace este ejercicio tan importante que obliga, y vean ustedes cómo se utilizan estas frases,
hay un cambio estructural del derecho penal que integra una perspectiva de género tanto en los tipos penales como en su investigación y sanción. Lo que se dice acá, que en ese análisis, en esa apreciación, se tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres, que desencadenan una violencia exacerbada y cobre sus vidas en la impunidad. O sea, eso es lo que no se quiere. Miren ustedes cómo aquí trabajan términos que requieren un análisis muy importante, como es relaciones de poder, diferencias de poder. Aquí estaríamos seguramente hablando de, podría llegar a ser una relación que se debió trabajar en un escenario laboral, en una situación de sujeción de la víctima frente a quien era o tenía ese poder sobre ella, una discriminación. ¿Sí? Miren cómo todas esas palabras empiezan a ser, y todos esos ingredientes normativos a ser complementarios y a adecuarse perfectamente al tipo penal que allí vamos a encontrar, y en los casos, como dicen, de la vida real, que nos permiten acercarnos mucho más a una verdadera interpretación de la norma. Tenemos otra sentencia que nos pone en una situación de reflexión frente a la prueba en torno al feminicidio. Como otros tipos penales, pero en este por mayor razón, por lo emocional, por lo que allí están reflejadas estas pasiones del ser humano, son muy difíciles de probar. Muchas veces entre las relaciones tanto de poder como afectivas y demás, se vuelve un lenguaje cifrado, un lenguaje o incluso una actitud corporal que la otra persona sabe interpretar. Son palabras que muchas veces no significan literalmente lo que significan, pero para la otra persona sí tienen un significado especial por sus antecedentes de violencia que han existido, y por esa razón la prueba directa, llamémoslo, algo que sea de una fácil prueba, no es fácil de conseguir en los procesos. Esto requiere una mayor capacidad para poderla interpretar. Por eso en esta sentencia que he destacado, la víctima, después de ocurrido, porque se trató de una tentativa de feminicidio, no quiso volver a declarar. Cada vez que era llamada por la fiscalía, por la persona de la policía judicial que requería escucharla en entrevista, que se le practicaran los exámenes y demás, encontraba en ella una traba, un comportamiento muy disímil, y por esa razón, en este caso, es muy importante, como lo dice, proteger a la víctima, analizar esa situación particular que está viviendo, porque es muy fácil decir, no, ya la persona está totalmente desinteresada, no hay lugar a continuar una investigación, cuando el trasfondo es otro, y es precisamente una situación de miedo, de volver a vivir con el agresor después de una situación tan grave, porque pensemos que una tentativa de feminicidio tuvo que haber sido algo muy grave, que no se logró la muerte de la persona, pero por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces, aquí nos indica el tribunal cómo es muy importante sobrepasar estas situaciones para poder realizar este análisis real. Por ejemplo, aquí nos hace este análisis de la verdadera valoración de la prueba del testimonio, porque efectivamente aquí encontramos que la persona cambia completamente. También estamos frente a una tentativa de feminicidio, y esa valoración del testimonio exige hacer un análisis en conjunto de todas las situaciones para hacer una inferencia razonable, para encontrar qué fue lo que sucedió. Si ese cuadro de agresión fue precisamente el que llevó al cambio total de la persona, para evitar la investigación y para causarle un mal, digamos, en su concepto equivocado de creer que es la causante del daño que se le puede ocasionar al agresor. Entonces, por eso aquí nos invita a hacer un análisis juicioso, razonable de lo que está pasando en esa situación particular de la investigación. En esta otra sentencia,
utiliza, miren ustedes, el tribunal, esta palabra tan linda, los juzgadores, o sea, tan linda descriptiva, se despojan del deber que les asiste de valorar en forma detenida y crítica los medios de conocimiento. No hay que llegar a ese punto, no se puede despojarse el operador jurídico de ese deber que le asiste de valoración de manera detenida, miren cómo lo dice el tribunal, y crítica de los medios de conocimiento practicados en el juicio. Es decir, parece una nimiedad, algunas veces una prueba que no es, digamos, de la fortaleza, pero es muy importante e indicativa su valoración para poder llegar a determinar la responsabilidad penal del agresor en estos casos. Por eso es tan importante hacer un análisis sopesado, ponderado, no despojarse, no desconocer, no dejar de lado cada elemento probatorio que puede ser trascendental para el estudio de eso. Por eso hay que ir hasta esta parte de lograr determinar cómo ocurrió, como les digo, toda esta cadena de violencia. Miren esta sentencia tan importante. El feminicidio no es un hecho aislado. No fue que esa noche en la fiesta la sacó a bailar y como no quiso bailar, la mató, ¿sí? Sino aquí estamos frente a un análisis de no un hecho aislado ni fortuito que ocurrió esa noche, excepcional, rarísimo, ese acto pasional, sino hay que darle una importancia que merece. Hay que buscarla, como dice el tribunal aquí, un eslabón final del continuum de violencias contra las mujeres que culminan en la muerte, ¿sí? Aquí siempre vamos a tener esa, recordemos cómo es una frase muy recurrente, y lo digo con todo el respeto de nosotras las mujeres. No, es que ustedes no se imaginan, una cosa es social, de puertas para afuera, pero otra cosa es en la casa. O sea, es ser conscientes que estamos frente a una persona que maneja una fachada y que esa fachada socialmente es la reconocida, pero otra es su actitud ya en el solitario de su convivencia permanente, y por esa razón aquí hay que verlo no como ese hecho aislado de qué le pasó, ella fue la que ocasionó ese momento de rabia emocional, ¿sí? Prácticamente es la causante de su propia desdicha y su propia muerte, sino esto lleva a un análisis como ese eslabón final de una cadena de violencia. Por tanto, hay que conocer y comprender y escuchar a miembros de su familia, amigos, personas que conocieron cuál es su comportamiento para poder encontrar esos contentivos de ciclos de violencia basada en relaciones de dominación, subordinación, afirmadas por una sociedad patriarcal. Esto toca un punto muy sensible de nuestra sociedad, como muchas veces justificamos comportamientos de violencia porque resulta que es así. En la costa atlántica tiene que conformarse la mujer porque ese es el comportamiento social, usual y aceptado socialmente, pero yo creo que ya a estos momentos de la vida y de la evolución de nuestro país, este tipo de estereotipos y comportamientos socialmente aceptados también están ya teniendo una reflexión que va a llevar a que precisamente vaya cada vez perdiéndose esa fortaleza. Y por esa razón todo esto forma parte de ese análisis cultural, social, económico, de historia de vida que nos van a poder analizar, que tenemos la obligación de analizar. Por eso dice acá, tanto en los ámbitos públicos y privados, a través de prácticas sociales y políticas sistemáticas y generalizadas para controlar, intimidar, amenazar, silenciar, someter, impidiendo el ejercicio de sus libertades y el goce efectivo de los derechos de una mujer. Esto a mí me parece increíble cómo hemos llegado a este punto y esta madurez de interpretación que debe ser conocida por todos los jueces, los magistrados, de ver cómo hemos llegado a hacer un análisis muy importante de una norma que exige ese ejercicio interpretativo
con otras disciplinas como les digo, sociológicas, todo lo que implique complementar el análisis de esta norma. Aquí voy a otra sentencia que ya habíamos mencionado en los aspectos, en el ámbito de los elementos subjetivos, que es esta sentencia de la Corte Constitucional del doctor Luis Ernesto Vargas. También demanda contra otros artículos del Código, perdón, literales de los artículos 104A y 104B del Código Penal, que es el feminicidio. También nos vuelve otra vez sobre la identidad de género, la sincronía con la identidad de género, las condiciones culturales, el uso de estereotipos negativos, actos de discriminación. Volvemos sobre todos estos ingredientes normativos que son de una gran riqueza, que no quiero cansarlos con repetirlos, pero miren ustedes cómo ya aparecen allí referidos como fundamentales para el momento de la interpretación de la norma. Bueno, aquí vamos a otra sentencia. Esta es de la doctora Patricia Salazar. Son sentencias de una riqueza maravillosa. La doctora Patricia Salazar marcó un hito y debo reconocerlo, y quiero desde aquí enviarle un reconocimiento, una gran magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ya cumplió su periodo, pero nos dejó unas grandes enseñanzas en sus decisiones, tanto a nivel procesal como análisis de derecho sustantivo como esta. Y aquí va a un tema muy importante. Aquí se trata de una tentativa de homicidio en donde la narración de la víctima, que es la única persona en la escena de los hechos, se coinciden con el hallazgo en su cuerpo. Aquí ella toca un tema fundamental, como es el cuerpo habla. El cuerpo de la agredida tiene unas marcas que van a ser coincidentes con su versión, que muchas veces las versiones en este tipo de delitos son tan graves, son tan, digamos, en donde se ve precisamente ese odio, ese ensañamiento contra la mujer, que parecería casi cosas de ficción y que no estaría ella diciendo la verdad frente a cómo fue agredida. Por eso ella toca un tema muy importante, porque volvemos al tema de la dificultad probatoria o de la prueba directa, y aquí tendríamos solamente un examen de medicina legal que da cuenta de las heridas, pero que son estas las que van a corroborar la narración de la víctima, que como les digo muchas veces es bastante fuerte y muy, muy fuerte en el sentido de la manera tan cruel como fue agredida, pero miren ustedes cómo hace ella ese análisis entre esa versión y los hallazgos en el cuerpo de la mujer que permiten precisamente advertir cómo fueron esos momentos tan dolorosos en los que se puso, que prácticamente no ocurrió el feminicidio por circunstancias completamente ajenas, pero que iban encaminadas a causarle la muerte. En esta también del doctor José Luis Barceló Camacho, de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente nos permite ubicarnos en esa realidad de las relaciones de poder, de ese ambiente patriarcal, de esa necesidad de analizar todas estas circunstancias que permitan y que es imposible describir en la norma, y menos aún desarrollarlas jurisprudencialmente, y menos aún ejemplificarlas, porque son tan variadas y de tantas formas de causar ese daño, que estas son solamente ejemplos de lo que puede llegar a suceder. Otra de las sentencias, esta especialmente, esta tiene relación con el artículo 229 del Código Penal, que fija el delito de violencia intrafamiliar, en donde precisamente es un análisis bien importante para encontrar que el violencia intrafamiliar, que es, digámoslo, situaciones es el género, ¿sí? Jamás puede quedar inmerso dentro de esta violencia una situación tan grave como es precisamente el tipo penal de feminicidio. Pues si bien
todas se originan en estas situaciones de violencia, no puede ser, este tipo penal hay que verlo pues de manera independiente, y por esa razón vamos a encontrar que también un agravante del artículo 229 del Código Penal contiene, cuando la víctima es una mujer, precisamente dentro de esa línea de respeto por el género y darle esa connotación especial a la mujer y poder lograr a través de estas normas y su agravante la especial protección. Y recordemos cómo todo este interés de proteger a la mujer o quien se identifique como mujer nos viene también por vía del artículo 93 de la Constitución Política, en no solamente los instrumentos internacionales, sino también el desarrollo que la Corte Interamericana ha tenido, y en el primer caso, que es el llamado caso Campo Algodonero contra México, en el cual es sentencia que tenemos un deber de revisarla, muy importante, que es base fundamental del desarrollo normativo en todos nuestros países de América frente a la creación del tipo penal de feminicidio de manera independiente. Esta sentencia es del 2009, la sentencia es del 16 de noviembre del 2009 por hechos ocurridos en México el 6 de noviembre de 2001 y constituye una sentencia hito frente a la creación del tipo penal de feminicidio. Entonces, retomando todo lo que hemos llegado hasta este momento, ese elemento subjetivo del delito de feminicidio debe ser probado a través de criterios que demuestren que efectivamente existió una intención de matar por razón de género. Pero acá solamente resumimos lo que es la norma penal, pero miren toda esta riqueza interpretativa que está detrás de ese móvil. Lo anterior, por cuanto si no se verifica ese móvil, que ya vemos cómo está compuesto por todos los temas sociales, culturales, de género, de discriminación y demás, estaríamos entonces frente a un delito de homicidio y no frente a un feminicidio. Entonces, esos elementos objetivos, aquí vemos ese dolo especial del delito de feminicidio que admite únicamente la modalidad dolosa. Aquí no es como otros tipos penales que puede llegarse a plantear, así no lo disponga el legislador, la culpa como forma de comisión de la conducta delictiva. Aquí el tipo penal es absolutamente doloso, no admite una modalidad distinta, es un dolo calificado, como lo dice la sentencia y como lo ha repetido en innumerables fallos la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Debe estar necesariamente motivada esa conducta, por esa condición, por ese atacar, ese causarle daño a una mujer o por motivos de su identidad de género, en esas condiciones que, como digo, vamos a desentrañar en ese análisis de tipicidad y ese ajuste, esa adecuación típica en el momento. Entonces, solamente retomar esos temas que hemos tocado, que no toda muerte de una mujer, una niña, un adolescente o una persona que se identifique como mujer puede constituir feminicidio, porque siempre vamos a ir de la mano de esos elementos objetivos, de esos ingredientes normativos, de todo ese análisis subjetivo que nos permita llegar a esa conclusión. Entonces, siempre ese móvil del agresor, todas estas circunstancias son las que nos van a llevar a tener muy clara esa diferencia entre unos y otros. Aquí les cito a ustedes casos que nos van a permitir ver esta gran dificultad interpretativa, que son casos, como les digo, tomados de la jurisprudencia, en donde vemos precisamente esos estereotipos y estas situaciones que son, digamos, aceptadas socialmente y que por eso aquí las he citado de manera muy puntual para que tengamos como temas que nos permitan sopesar y reflexionar para el momento de aplicar y de hacer una interpretación progénero en este delito de homicidio. Entonces, aquí tocamos temas como la subcultura de la infidelidad, cómo vestirse, una supuesta desobediencia, porque así siempre fue, así la conocí, cuando éramos novios no se vestía de esa forma, y todo lo que puede llegar a significar socialmente y motivar este tipo y estas
cadenas de violencia a las que se ha referido en pasadas oportunidades las sentencias. Citamos aquí, por ejemplo, miren ustedes cómo en esta sentencia se cita el artículo 16 de la Constitución Política, el libre desarrollo de la personalidad, cuando la manera de vestir es parte del querer presentarse así socialmente, y esto pues resulta ser un motivo de ofensa bajo los ojos del agresor, y por esa razón aquí se invierte completamente el derecho de la mujer a su libre desarrollo de la personalidad, y es tratado en esta sentencia que les hago mención. Lo mismo, estereotipos frente al sexo débil. Volvemos sobre estos temas que deben ser desarrollados socialmente y retomados también científicamente sobre ese mal llamado sexo débil, y por eso estas sentencias importantísimas que nos van a permitir tener esa capacidad. Bueno, hay otros aspectos que también generan, digamos, un análisis doctrinario. Entonces, ya lo habíamos dicho, la culpa es imposible de verificar en este caso, más el feminicidio preterintencional. Pues hay unas discusiones a nivel doctrinario, no he encontrado a nivel jurisprudencial, pero podría llegarse a pensar, pero realmente la academia, en los foros, en todo eso, no le dan una posibilidad a la existencia de ese feminicidio preterintencional. Pues recordemos cómo ese dolo especial que aquí se exige tiene como fin causarle ese daño a la mujer y lógicamente acabar con su vida, llamémoslo así en los términos que la misma norma nos habla de la muerte, de terminar con la muerte de una persona. Entonces, claro, está que nunca podemos ser, digamos, excluir situaciones que podrían llegarse a dar en casos particulares, pero digamos lo que exigiría un análisis caso a caso, y no podríamos generalizarlo y decir que podríamos estar frente a un feminicidio preterintencional. Tentativa, pues es aplicable, muchos son los casos y muchas las sentencias que hoy hemos citado frente a la tentativa, en muchos casos en donde finalmente no se da el resultado final querido por el agente, y por eso estamos ante una situación de tentativa. También podemos hablar de el concurso, de otras circunstancias que allí se pueden dar, donde allí hay que hacer un gran análisis, digamos un análisis interpretativo, por cuanto el artículo 104b contempla situaciones de agravación punitiva, como por ejemplo que la persona permanezca recluida en un sitio, es decir, un secuestro. Hay una conducta que agrava esa situación, pero también esto podría llegar a constituir un concurso de conductas delictivas con el tipo penal de secuestro, por cuanto aquí ya, además de la violencia, además de ubicar este tipo penal de feminicidio dentro de los delitos contra la vida y la integridad, también estaríamos frente a otro bien jurídico protegido, como es la libertad de la persona, pero aquí ya entrarían a hacerse un análisis frente a los concursos, al concurso ideal, y hacer ese análisis de la conducta estar inmersa en aquella que tiene una mayor riqueza descriptiva, y por eso, digamos, ya sería en cada caso particular, pero no se descarta la posibilidad de un concurso, muy a pesar de que el artículo 104b prevé acciones contempladas en el tipo penal como tipos penales de manera independiente. Esas circunstancias a las que nos hemos referido están contempladas en los literales A, F del artículo 104A, aquí las vemos, las que les he dicho a ustedes que son las que nos van a dar esa fortaleza en la interpretación, que son lo que marca la gran diferencia. Miren, están aquí descritas, y estas son las que en muchos casos en una crítica al tipo penal se dice ha debido describirse con mayor facilidad estos literales, contener esas conductas mejor descritas,
pero es donde vemos que es imposible realizar esa descripción y que por el contrario, estos son indicativos que permiten, sin desconocer el principio de legalidad y el principio de tipicidad, hacer un análisis de interpretación normativa o, como les digo a ustedes, de análisis de incluso social, cultural, que nos permitan reconocer en cada una de ellas cuál es su verdadera esencia para la aplicación en el caso particular. ¿Sí? Es de una riqueza, no las voy a revisar una a una, quiero que ustedes las tengan como para ese ejercicio de hacer su análisis y que nos permitan poderlas interpretar, ya en el caso particular que se permita hacer esa interpretación y puedo tomar cualquiera de ellas, la opresión, qué es ese terror o humillación, ¿sí? Miren ustedes cómo no podía el legislador desarrollarlas a plenitud y por el contrario generar un cierre de la aplicación de la norma, sino estas deben ser indicativas para una interpretación adecuada de las mismas. Las circunstancias de agravación, como les decía, están en el artículo 104b, circunstancias que encontramos y que están allí plasmadas y que muchas veces nos van a generar dificultades, incluso como les decía con el concurso, pero allí están contempladas donde hay una mayor pena frente a la presencia de estas situaciones particulares. Frente a las penas accesorias, también tenemos algunas sentencias que se revisan en las cuales pues hay o pérdida de la patria potestad, porque pues se comete en la conducta en la cual se involucra al hijo, digamos, como estar allí presente. Esto es un daño mucho más grave y por eso esas conductas traen aparejadas unas penas accesorias que pueden llegar muy graves a la pérdida de la patria potestad, al ejercicio de derechos y funciones públicas y especialmente aquellas que tienen relación con los vínculos parentales entre el agresor y sus hijos. También es importante destacar cómo la ley, el artículo 5, la ley 1761, no en la rebaja de pena que está contemplada solamente puede ser del 25% por tratarse pues de una conducta tan grave que tiene pues su correspondiente en la diminuente punitiva, que no es como lo establece la ley del 50%, ese beneficio está limitado precisamente por la gravedad de esta conducta. Lo mismo, pues ya lo habíamos tocado, el tema de la violencia intrafamiliar, la circunstancia de mayor punibilidad que se contempla en el artículo 229, el agravante, aquí demostrándonos esa importancia que para el legislador ha sido la protección de la mujer en esta agravante de la violencia intrafamiliar. Aquí también tenemos una sentencia de extradición en el cual se hace referencia a la violencia intrafamiliar, al feminicidio como el bien jurídico tutelado de la vida y por esa razón es una de las causas. Lógico que tenemos que tener en cuenta que frente a la extradición, pues rige siempre, salvo que no exista tratado, cómo ha sido concebido entre los países, pero este es un tema importante para poderlo considerar en que cada vez más el delito de feminicidio tiene una valoración en las legislaciones de los países para hacer, darle ese plus y esa importancia al mismo. Aquí volvemos nuevamente a la sentencia de la doctora Gloria Estela Ortiz, en donde nos indica, miren ustedes, como cierre de toda nuestra tarea en el día de hoy, que nos recuerda que esta violencia de género es un fenómeno social vigente que se fundamenta en la discriminación de la mujer, que debe llevar medidas más allá de las punitivas para erradicar esa violencia. Claro, esto visto desde una actividad preventiva y que ojalá otras instancias del Estado, como son la atención inmediata, como es que el vecino denuncie, como es llamar a la policía en su momento, esa debida diligencia en la prevención, en la atención, en la investigación y sanción de la violencia contra la mujer, impone al Estado la carga de adoptar una
perspectiva de género en la investigación de estos delitos y violaciones de derechos humanos. Es decir, es la única forma que seamos conscientes que aquí hay que adoptar una serie de políticas preventivas en una investigación que sea pro género, pro protección de la víctima, que sin pasarnos lógicamente a desconocer esos principios del debido proceso y de los principios de legalidad, pero que nos indiquen que es la única forma de lograr justicia y reparación para las víctimas de este grave delito de feminicidio. Entonces, aquí, fíjense, lo he destacado, es como el tema central en esta pequeña charla sobre el tema, que no podemos olvidar esta desigualdad que ha vivido la mujer, esta situación de riesgo permanente. No podemos revictimizar a la mujer nuevamente en 80 declaraciones, nuevamente cuéntenos su historia, qué fue lo que sucedió ese día. Todo esto indica que es muy difícil de probar bajo los esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder, y por eso esto no son palabras mías, son palabras que están en la sentencia. Se requiere un cambio estructural de derecho penal que integre una perspectiva de género, tanto en los tipos penales que lo componen como en la investigación y la sanción. Esta sentencia contiene estas últimas recomendaciones y de aquí en adelante ya les cito, digamos, a manera los casos que encontramos a diario en los medios de comunicación, que realmente pasan a veces inadvertidos estos casos porque es tal el grado de violencia, las recurrentes situaciones que se ponen de manifiesto para el conocimiento de la opinión pública, que a veces no queremos ni leerlas ni pensar en ellas, porque nos producen un dolor inmenso, y por eso debo destacarlas, debemos verlas, debemos ser conscientes de esa violencia, y especialmente quienes estamos del lado de la interpretación de la norma. Aquí tenemos casos dramáticos que los traigo no solamente, sino para recordarnos permanentemente que eso se está viviendo a diario en nuestro país. Situaciones, por ejemplo, se presenta la agresión porque fueron a comprar los muebles y pasaron por el almacén. La mujer entra a pedir auxilio porque ve el grado de agresión de su pareja, pero como siempre la sociedad no quiere involucrarse en estos hechos, no le prestó el auxilio y le dijo que por favor se retirara del sitio porque pues no era socialmente prudente que una persona estuviera haciendo el escándalo, y finalmente termina con la muerte de la mujer. Igual aquí, el ejemplo que hemos puesto muchas veces, no le gustó que la sacaran a bailar. Recuerden cómo esto se constituye casi que en un acto de poder de la pareja. No puede bailar con nadie, no puede tener ojos para otras personas, y por esa razón aquí vemos casos de la vida real en los cuales nos ejemplifican y nos llenan de dolor de ver que es muy importante poder hacer un ejercicio de mucha sensibilidad y una interpretación adecuada a un delito tan grave para la sociedad, y que yo sé que todos sentimos la necesidad de complementar nuestros conocimientos para hacer una adecuada interpretación de la norma. Muchísimas gracias. Doctora Marta Lucía Zamora, gracias a usted por su clarísima y valiosa intervención. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. En el momento no veo ninguna registrada en nuestro chat, de manera que los invitamos a levantar la mano para abrirles el micrófono y que las puedan formular. Vamos a ver quién tiene preguntas. Esperemos un segundo más, no veo manos levantadas. Doctora Rosy, doctora Quedó Mirta, muy claro. Quedó muy claro todo. Excelente, excelente. Así es, pues muy bien, gracias a todas y todos por su participación. Gracias, doctora Marta Lucía Zamora, por este espacio. Y los dejo a continuación con la doctora Rosy Rueda. Que tengan un feliz día. Gracias, doctora. Bueno, doctora Marta Lucía,
Gracias por su generosidad, gracias por su tiempo, como lo dijo la doctora Milka, por acercarnos el conocimiento, muy didáctica y clara su intervención en un tema tan interesante para el desarrollo laboral diario. Esperamos poder seguir contando con sus valiosos aportes en este colegio, que de verdad valora mucho esos apoyos que nos hacen. A todos los asistentes, gracias por aceptar la invitación, querer compartir y acompañarnos en esta bonita mañana. Sé que todos están muy llenos de diligencias, pero me siento complacida por la copiosa participación. Gracias. A la doctora María Jimena, muchas gracias por su apoyo. Si usted pues, no se hubiese realizado también esta charla, muchas gracias. Una bonita mañana para todos.